En la búsqueda del sentido de pertenencia, muchos individuos llegan a la iglesia con la esperanza de encontrar un espacio acogedor que alimente su espíritu y satisfaga sus anhelos de conexión. Para algunos, estos lugares han sido un refugio, una comunidad donde pueden compartir sus luchas, sus alegrías y sus deseos de crecimiento. Sin embargo, en un mundo en constante cambio, parece que la búsqueda de ese ambiente cálido y abierto ha comenzado a desvanecerse. Aquellos que una vez fueron considerados los elegidos, ahora miran hacia afuera, cuestionando los pilares que alguna vez sostuvieron su fe. La rigidez de ciertas doctrinas puede convertirse en una prisión para aquellos que buscan respuestas más flexibles y auténticas. La necesidad de encajar dentro de confines estrictos puede ser abrumadora, llevando a la desesperación a quienes sienten que sus experiencias y visiones del mundo no son valoradas. La larga tradición de la religión a menudo entra en conflicto con la evolución de la conciencia espiritual y las aspiraciones actuales de una mayor inclusividad. Mientras que algunas comunidades se aferran a principios arcaicos, otros buscan caminos que se alineen con sus valores y experiencias, lo que puede crear un abismo insalvable. El hecho de que algunos elegidos sientan que no pueden ser completamente ellos mismos dentro de sus comunidades religiosas es un reflejo de lo que significa ser humano. La imperfección, el cuestionamiento y la diversidad son partes intrínsecas de nuestra existencia. Cuando la Iglesia falla en reconocer estas realidades, inevitablemente se convierte en algo ajeno a aquellos que buscan autenticidad. La falta de aceptación por diferentes formas de amor, identidad y creencias a menudo genera una sensación de alienación que empuja a muchos a buscar alternativas donde se sientan valorados y comprendidos. Las expectativas que la comunidad impone, derivadas de una tradición que puede ser rígida y en ocasiones excluyente, alimentan la frustración de quienes desean vivir su fe de manera más orgánica. La presión por ser la persona perfecta que la comunidad espera puede llevar a una experiencia espiritual superficial, donde la autenticidad se sacrifica en el altar de la conformidad. Esta realidad ha hecho que algunos se pregunten si vale la pena permanecer en un entorno que no refleja su verdadero ser. En este contexto, muchas personas han comenzado a explorar nuevas formas de espiritualidad fuera del marco tradicional. La búsqueda de un espacio donde la inclusión y la aceptación son principios fundamentales se ha vuelto un camino atractivo para aquellos que han sentido el peso del rechazo. La espiritualidad contemporánea a menudo pone énfasis en la conexión personal y en el entendimiento profundo de uno mismo, abriendo la puerta a un viaje de autodescubrimiento que muchas veces se siente imposible dentro de las cuatro paredes de una iglesia que no resuena con sus corazones. Al final, lo que buscan los elegidos no es solo una comunidad, sino un lugar donde su esencia y su verdad sean celebradas, no ignoradas. En un mundo que anhela autenticidad, la Iglesia enfrenta el desafío de transformar sus espacios en verdaderos refugios de inclusión o arriesgarse a seguir perdiendo a esas almas que buscan un lugar donde pertenecer sin condiciones. La crisis de la fe. A medida que el mundo cambia, también lo hacen las creencias y valores. Muchos de los que se han visto atraídos por el mensaje de las iglesias han comenzado a luchar con su fe. Inquietudes sobre la interpretación de textos sagrados, la moralidad moderna y las contradicciones dentro de las enseñanzas han generado dudas profundas. Este capítulo se centra en las luchas internas que enfrentan los elegidos y cómo estas crisis de fe suelen ser catalizadores para su alejamiento de la Iglesia. El viento de cambio que sopla a través de la sociedad moderna ha comenzado a hacer eco en los corazones de muchos creyentes. Estas personas, que alguna vez se sintieron firmemente aferradas a la doctrina y rituales de su fe, ahora son abordadas por un torrente de preguntas que desafían los cimientos de sus creencias. La interpretación de los textos sagrados que antaño ofrecieron consuelo y certeza, ahora parece un laberinto de discursos contradictorios y ambigüedades. En un mundo que avanza a un ritmo vertiginoso, donde los debates sobre ética y moralidad son más complejos que nunca, la vieja forma de entender lo sagrado ha dejado de resonar con una parte significativa de la congregación. La saturación de información y la influencia de las redes sociales han facilitado el acceso a diversas perspectivas sobre la fe, lo que ha incluido no solo el tradicionalismo, sino también alternativas que desafían los dogmas establecidos. Este acceso expande el horizonte de los creyentes, a veces mientras se encuentran en la búsqueda de un significado que parece eludirles. La disonancia entre lo que han aprendido y lo que ahora sienten o piensan es inquietante. Como resultado, muchos empiezan a cuestionar no solo la aplicación de las enseñanzas en su vida cotidiana, sino también los mismos fundamentos de su fe. La moralidad moderna, planteada ante el espejo de un antiguo texto sagrado,
a menudo genera un conflicto interno insostenible. Temas como la igualdad de género, los derechos de la comunidad LGBTQ+, y la justicia social se enfrentan a interpretaciones clásicas que parecen estar cada vez más desfasadas. Quizás lo más doloroso para muchos es el descubrimiento de que estas enseñanzas pueden haber sido utilizadas en ocasiones para ejercer control y fomentar la exclusión, desdibujando así el mensaje de amor y compasión que se esperaba propagar. La lucha, por lo tanto, se convierte en un ejercicio desgastante de reconciliación entre lo que les dicen que es cierto y lo que sienten que es justo. Estos enfrentamientos no solo son causa de dolor personal, son a menudo el desencadenante de una crisis de identidad en la comunidad creyente. La presión por adherirse a normas que ya no satisfacen su sentido de integridad ética puede llevar a algunos a decidir de manera dolorosa que la salida es la única opción. Al final, el alejamiento de la iglesia no siempre es un acto de rebeldía, sino tal vez uno de autoconservación. Una necesidad imperante de buscar un lugar donde su voz no solo sea escuchada, sino también valorada en su autenticidad. Las crisis de fe, por ende, se convierten en la antesala de una búsqueda más profunda por significado y pertenencia, dejando a muchos por el camino de una espiritualidad más amplia y diversa, donde las preguntas son tan valiosas como las respuestas. La búsqueda de autenticidad en un mundo saturado de información se ha convertido en una elección vital para muchos. En esta era digital, donde la vida privada se disuelve en la exposición pública, las personas se encuentran luchando con una identidad que parece siempre estar en exhibición. Es en este contexto que surge la necesidad de encontrar comunidades que no solo acepten, sino que celebren la autenticidad. Las iglesias, en su capacidad de ser refugios espirituales, deben entender esta necesidad profundamente, o arriesgarse a ver cómo sus congregantes se desvanecen hacia lugares que ofrecen esa sensación de pertenencia, lejos de la hipocresía y el juicio. Los elegidos, aquellos que buscan un espacio genuino para ser ellos mismos, reconocen rápidamente cuando un entorno no es auténtico. El revestimiento de cordialidad y las sonrisas de compromiso pueden ocultar las grietas de la falta de sinceridad. Cuando las iglesias se convierten en instituciones que imponen medidas estrictas sobre cómo deben comportarse sus miembros, se encuentran con la resistencia de una generación que valora la honestidad por encima de todo. Preguntas como: ¿es este realmente un lugar donde puedo ser yo mismo? ¿O seré aceptado con mis imperfecciones y luchas? Resuenan en el corazón de aquellos que buscan un propósito en la vida. La autenticidad necesita ser un pilar en las prácticas de la iglesia. Se trata de ir más allá de la retórica y crear una cultura donde se permite el fracaso y se celebra el viaje de cada persona. Esto vuelve a enfatizar la necesidad de liderazgo que sea transparente sobre sus propios desafíos. Los líderes de la comunidad deben compartir sus propias historias, mostrando que la fe no es un camino recto, sino uno lleno de dudas y preguntas. En este intercambio genuino, los miembros de la congregación pueden encontrar la libertad de abrirse y compartir sus propias historias. Además, es fundamental que las iglesias incluyan espacios para que las personas se conecten de manera significativa. Grupos pequeños, discusiones abiertas y momentos de vulnerabilidad pueden facilitar el desarrollo de relaciones profundas. En estos espacios, la autenticidad puede florecer porque las personas sienten que pueden hablar desde el corazón, sin temor a ser juzgadas. Las conversaciones que se producen a partir de este tipo de encuentros pueden ser transformadoras, reconectando a individuos con su fe de una manera que sienten profundamente personal y real. Las experiencias de adoración también deben ser enriquecedoras y reflejadas de la diversidad de la comunidad. La música, las enseñanzas y los rituales deben resonar con las experiencias vividas de los miembros, integrando testimonios y expresiones artísticas que capturen la esencia de su humanidad. La desconexión entre las prácticas tradicionales y la realidad contemporánea de los congregantes puede ser profunda. Por lo tanto, las iglesias tienen la responsabilidad de adaptarse, innovar y encontrar formas de conectar la espiritualidad con la autenticidad de cada persona. En última instancia, estamos en un momento en que la autenticidad puede ser un faro en medio de la confusión. Si las iglesias se abren a la autenticidad, pueden convertirse en comunidades de transformación, donde cada individuo se siente valorado y capaz de crecer, no solo en su fe, sino en su ser más verdadero. Las iglesias deben ser las primeras en señalar que la búsqueda de autenticidad no es solo permitida, sino que es una parte fundamental del viaje espiritual hacia el amor y la aceptación genuinos. La influencia de la cultura moderna se manifiesta no solo en los hábitos personales, sino también en las creencias comunitarias.
creando un espacio donde la religión y la espiritualidad tradicional encuentran desafíos sin precedentes. En este contexto, las redes sociales no solo actúan como plataformas de comunicación, sino como catalizadores de un diálogo multidimensional que pone en cuestión la autoridad dogmática de la Iglesia. A medida que las personas se conectan a través de estas redes, se exponen a una diversidad de opiniones y experiencias que a menudo contrastan fuertemente con las enseñanzas tradicionales. Esta interconexión global crea un terreno fértil para el cuestionamiento de creencias arraigadas, desdibujando las fronteras entre la fe institucional y la búsqueda personal de significado. La juventud actual, inmersa en esta cultura de la información instantánea, cada vez más busca una espiritualidad que se alinea con sus propias experiencias y valores. Esto incluye el reconocimiento de la importancia de la diversidad y la inclusión, elementos que a menudo se encuentran en tensión con los postulados más conservadores de muchas instituciones religiosas. La situación se complica aún más por la influencia del pensamiento crítico, que al enfatizar la razón y la evidencia, desafía la aceptación ciega de la fe. Estos fenómenos han llevado a muchos a reexaminar no solo su relación con la religión, sino también el papel que las instituciones religiosas desempeñan en sus vidas. Dentro de este marco, las iglesias se ven forzadas a tomar decisiones difíciles. Algunas optan por permanecer firmes en sus doctrinas, aferrándose a tradiciones que, aunque profundamente enraizadas, pueden parecer desconectadas de la realidad contemporánea. Otras, en cambio, intentan adaptarse a los nuevos tiempos, reimaginar sus mensajes y prácticas. Sin embargo, esta adaptación no está exenta de desafíos. Los intentos de modernización a menudo generan debates internos sobre la autenticidad y la fidelidad a la enseñanza original, lo que a su vez puede provocar divisiones dentro de la comunidad. Aquellos que sienten que la Iglesia no está respondiendo a las necesidades del mundo moderno a menudo se distancian en busca de alternativas que sientan más resonancia con sus valores contemporáneos. La polarización resultante entre los que buscan mantener la tradición y aquellos que abogan por el cambio pone de manifiesto una de las tensiones más significativas en el paisaje contemporáneo de la espiritualidad. Este fenómeno no se limita a una simple discrepancia de opiniones, es una batalla más profunda por la identidad y la relevancia. En un mundo donde la personalización y la autoexpresión son altamente valoradas, muchos sienten que la Iglesia, al adherirse a estilos de vida y creencias rígidas, se está alejando de su misión fundamental de ser un refugio espiritual. En la búsqueda de reconciliación entre la fe y la modernidad surge una necesidad urgente de diálogo y reflexión crítica. Las fervientes discusiones y debates en torno a temas de relevancia social, como los derechos humanos y la justicia social, reflejan una búsqueda más profunda de cómo vivir una vida que sea tanto significativa como auténtica. En este entorno caótico y en constante cambio, la Iglesia tiene la oportunidad de reconsiderar su papel y su mensaje, enfrentando la pregunta: ¿puede la fe adaptarse sin comprometer su esencia? Esto es vital para entender cómo puede, efectivamente, seguir siendo un faro de luz en una sociedad que cada vez más se atreve a desafiar las normas establecidas y explorar nuevas formas de espiritualidad. En un mundo cada vez más interconectado, la búsqueda de significado ha llevado a muchas personas a salir de los confines de las estructuras religiosas tradicionales. Las nuevas formas de espiritualidad, que a menudo se manifiestan a través de conferencias, grupos de meditación informales y diversas prácticas no convencionales, están expandiendo el paisaje espiritual de nuestra sociedad. La rigidez de las instituciones religiosas convencionales a menudo deja a muchos con un sentido de vacío, un anhelo de conexión y comprensión que no encuentra respuesta en los servicios dominicales o en las doctrinas predicadas. Cada vez más vemos a individuos y grupos que exploran estas alternativas, buscando espacios donde puedan ser auténticos, donde puedan expresar sus dudas y cuestionamientos sin temor al juicio. Estos encuentros, lejos de la formalidad de una iglesia, se convierten en refugios donde se fomenta el diálogo abierto y el crecimiento personal. La meditación, la práctica del mindfulness y otras técnicas contemplativas están en el centro de estas experiencias, ofreciendo a los participantes herramientas tangibles para lidiar con la ansiedad y la incertidumbre de la vida moderna. A través de estas prácticas se establece un sentido de comunidad que a menudo se siente ausente en las congregaciones tradicionales. Las personas se reúnen no solo para buscar respuestas espirituales, sino para encontrar en otros una resonancia de sus propias luchas y aspiraciones. En estos espacios la autenticidad se valora más que la conformidad. Las historias compartidas actúan como puentes que unen a individuos de diversos antecedentes en una búsqueda común.
La experiencia humana, con sus alegrías y sufrimientos, se convierte en el punto de partida para construir relaciones significativas. Un factor crucial que distingue estas nuevas formas de espiritualidad es la personalización de la experiencia. Mientras que las instituciones religiosas suelen presentar una narrativa única que todos deben seguir, aquellos que exploran caminos alternativos tienen la libertad de crear su propio camino espiritual. Pueden tomar elementos de diversas tradiciones, adaptarlos a su estilo de vida y desarrollarlos de una manera que resuene con sus valores y experiencias personales. Esto no solo fomenta la diversidad, sino que también permite a las personas reconectarse con su esencia, explorando quiénes son verdaderamente y qué significado desean dar a sus vidas. Además, el acceso a recursos digitales ha facilitado la formación de comunidades espirituales virtuales. Redes sociales, plataformas de video y aplicaciones de meditación han creado un espacio sin fronteras para aquellos que buscan conectarse. Estas herramientas permiten que las personas se encuentren con maestros, líderes de pensamiento y con otros buscadores, sin importar su ubicación geográfica. La espiritualidad, entonces, se convierte en un fenómeno dinámico y accesible, donde cada uno tiene el poder de ser arquitecto de su propia experiencia de fe. En este contexto, los nuevos caminos hacia la espiritualidad pueden ofrecer algo que las instituciones religiosas, en su anclaje en la tradición, no pueden proporcionar: fluidez, personalización y un sentido auténtico de comunidad en la vulnerable búsqueda de significado personal. El futuro de la Iglesia. A medida que los elegidos continúan abandonando las iglesias, surge la pregunta: ¿cuál es el futuro de estas instituciones? En este capítulo final, discutiremos cómo las iglesias pueden adaptarse y evolucionar para atraer a la nueva generación de creyentes. La inclusión, la autenticidad y la apertura al diálogo son esenciales para asegurar que la religión continúe teniendo un lugar en la vida de las personas. Sin estos cambios, la Iglesia podría enfrentarse a una crisis existencial sin precedentes. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados y las personas cada vez buscan más comunidad y autenticidad en sus interacciones, las iglesias tradicionales deben replantear su papel y su enfoque. Los jóvenes, que han crecido en un ambiente globalizado, son más propensos a rechazar instituciones que no reflejan los valores de diversidad y aceptación que les son propios. Así, la Iglesia debe abrir sus puertas a un diálogo sincero que incluya diferentes voces y experiencias, en vez de establecer un modelo rígido que requiera conformidad. La inclusión en la Iglesia no debe ser solo una cuestión de palabras, sino de acciones concretas. Esto significa crear espacios donde todas las identidades sean validadas y celebradas. Muchas congregaciones han comenzado a reconocer la importancia de abordar temas contemporáneos, como la orientación sexual, la raza y la salud mental, desde una perspectiva que no solo sea acogedora, sino también proactiva en la búsqueda de justicia e inclusión. La relevancia de los temas actuales, abordados en un marco de compasión y entendimiento, puede revitalizar el interés por la espiritualidad entre los jóvenes. Además, la autenticidad es fundamental para atraer a la nueva generación. Las iglesias deben esforzarse por ser transparentes en sus operaciones y decisiones, mostrando no solo sus éxitos, sino también sus fracasos y luchas. Las historias genuinas, contadas con humildad y vulnerabilidad, pueden resonar profundamente en aquellos que han vivido experiencias de rechazo o desilusión. Fomentar un sentido de pertenencia genuina puede ayudar a los jóvenes a sentirse no solo aceptados, sino también valorados dentro de la comunidad eclesiástica. La apertura al diálogo es igualmente crucial. Esto implica no solamente permitir la discusión de cuestionamientos y dudas, sino también cultivar una cultura donde las diferentes perspectivas sean escuchadas y debatidas. Los líderes de la Iglesia deben estar dispuestos a desafiar sus propias creencias y a aprender de los que consideran diferentes. La construcción de una teología que incorpore múltiples narrativas puede ser una vía poderosa para atraer a quienes han abandonado la fe tradicional, permitiendo que vean la religión no como un marco dogmático, sino como un viaje de exploración y descubrimiento. Por último, es primordial que las iglesias se conecten con los jóvenes en sus propios términos, utilizando plataformas digitales y redes sociales para comunicarse de manera significativa. Esta conexión virtual puede extenderse hacia encuentros presenciales en comunidad, pero siempre con un enfoque centrado en la autenticidad y el respeto mutuo. Solo así, la Iglesia podrá no solo sobrevivir, sino prosperar en el futuro, convirtiéndose en un refugio que realmente transforme vidas y ofrezca esperanza. En este camino cada paso cuenta, y cada voz tiene el poder de contribuir a un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia.